complace en presentarle a Alicia Todd, directora general de Parlaméricas, quien nos acompañará como maestra de ceremonias de este intercambio parlamentario virtual. Alicia, you have the floor. Good morning and greetings from Parlaméricas. My name is Alicia Todd, Director General of the International Secretariat, and I bring you greetings from our offices here in Ottawa. We're so grateful to have you here with us today for this very important meeting on artificial intelligence. We do have a very short time to be here today, and I know that this is a topic that everybody would like to engage in dialogue on, so I will dispense with any further comments for myself and just handily pass it on to the Honourable Bridget Aniset-George, Speaker of the Parliament of Trinidad and Tobago, who is here as our Vice President of Parlaméricas to give us some opening remarks. Madam Speaker, I pass it over to you. Thank you very much, Alicia. And good morning to you all, members of Parliament, deputados and deputadas, and our distinguished speakers, and also to the Director General and the staff of the Secretariat of Parlaméricas. It's a pleasure to welcome you to this parliamentary exchange on artificial intelligence and digital rights. I am especially grateful for the presence of all my distinguished parliamentary colleagues from the region, as well as the guest speakers who are with us this morning. Thank you very much for accepting our invitation and for sharing your time and experiences with us. Accelerated development of artificial intelligence has led several of the most prominent scientists and leaders of the technology industry to call on the global community to prioritize the mitigation of its risk to human life. More than a cataclysmic announcement, that plea should serve as the starting point for a necessary global discussion on the scope of these technological advances, their enormous possibilities, and their complex effects on social well-being and welfare. It is ultimately a call from the very conceivers of the technology industry for us to forge a previously unexplored path in order to establish models for the global governance of artificial intelligence. In this context, it is essential that we parliamentarians from the Americas and the Caribbean, particularly those of us who belong to the global South, to participate substantially and substantively in this discussion to ensure that these models, from their conception and design, reflect shared principles regarding democracy and the rule of law, peace, human rights, justice, transparency, and equality. This meeting shall serve a dual purpose. Through the Open Parliament Network at Parlaméricas, we have been engaging in important discussions about the opportunities and challenges that the digital age presents for our democracies and our societies over the last several years, including most recently at the 7th gathering of the Open Parliament Network hosted in Santiago, Chile, this past April. During this previous work, we have but begun to scratch the surface of the topic of artificial intelligence and global digital platform governance. This session is a space for dialogue to learn from our guest speakers and legislative colleagues who have been working on this topic and to share our respective perspectives for how we legislators from the Americas and the Caribbean want to contribute to this important global discussion. This activity and its outcomes can act as a prologue to a more far-reaching effort
that will gradually occupy the legislative agendas of the region's parliaments, and in which Parliamericas is committed to providing a platform through which we can be coordinated and through which we can collaborate. We wish to take advantage of today's meeting to launch a digital caucus as a new working group of the Open Parliament Network parliamentarians interested in addressing digital governance from legislative approaches that respond to the realities and the needs of the Americas and Caribbean. The creation of the Digital Caucus responds to this historic moment in which it is imperative that our voices from the parliaments of the Americas and the Caribbean are strategically channeled into this global discussion to inform the institutional and legal frameworks for digital platform and artificial intelligence governance that are beginning to take shape. Digital Caucus will seek to be a meeting space that brings together parliamentarians with various relevant actors in the hemisphere, including technology companies, experts, universities, and civil society organizations to collaborate in the development of digital platform and artificial intelligence governance proposals that recognize our society's cultural and linguistic diversity and seek to channel those technologies to achieve positive outcomes and impacts. Dear colleagues, the necessary regulation of artificial intelligence is not about stifling innovation or hindering progress, but about ensuring that the development and deployment of these technologies conform to our democratic values and serve the common good. It is a question of establishing the most suitable governance mechanisms so that the technological revolution maintains the protection of human rights, fosters sustainable development, and promotes inclusion and social cohesion. Faced with such a challenge, it is our goal that the Digital Caucus becomes a forum through which we can lead artificial intelligence governance initiatives based on multidimensional and innovative legislative approaches that favor the rights and safety of users and consumers and consider central issues such as privacy, data protection, transparency, intellectual property rights, security, ethics, and algorithmic biases and responsibility. I end these words by thanking you once again for your participation and reiterating our invitation to join the Digital Caucus of the Parliamericas Open Parliament Network. We will be communicating our upcoming activities in due course and wish to share that these spaces are available for you and your parliaments to work together on priority issues of the region. I offer my most sincere welcome to all of you to today's session and extend best wishes to you all. I thank you. Thank you, Madam Speaker. Colleagues, before we get started into the panel discussion or the conversatorio, I would invite all of you to please join me. Please turn on your cameras just for a moment to see who we are with here today. It's time for that group photo that I like to encourage you to join me in. It's not quite the same as when we're all together in person, but this is a nice, substitute. And so from across the Americas and the Caribbean, from all the way up here in Canada, all the way down to Argentina, I please urge you to join us, turn on your cameras, big smiles, and my colleagues will take photos. And
And thank you so much for being here with us today for this session. And in case somebody's not listening to interpretation, Alvaro, do you want to help encourage persons to turn on their cameras to join us for the picture, please? Yes, of course. En este momento vamos a pasar a una foto grupal virtual, así que les pedimos que por favor habiliten sus cámaras para que podamos capturar este lindo momento, aunque sea virtual. Muchas gracias. Right. So moving into our agenda, it gives me great pleasure to announce that we are very lucky today. We will have two persons to moderate this upcoming session. The nice thing is, for an organization of parliamentarians, you will all understand the fact that parliamentarians have to always play this dual role. And so we do have our moderator, Vice President Kathy Juvenal, who is from Colombia. And she was here, she's Vice President for the Open Parliament Network, and she's agreed to moderate today's session, but then she just had an urgent thing come up in her parliament. And so as we do with parliaments, there's going to be tag teaming. And so the Honorable Representative Juvenal will hand off then to Diputada Margarita Stolbizer from Argentina, and they're going to jointly take us through this session. So we're grateful to have both of them with us here today. So without further ado, gives me great pleasure to pass over now to the Honorable Catherine Juvenal, representative from Colombia, who is Vice President for South America of the Parliamentarians Open Parliament Network. Honorable Representative Kathy, I pass the floor to you. Thank you. Muchas gracias, mi querida Alicia. Un saludo muy especial para todos los colegas y los participantes en este conversatorio hoy en Parlaméricas. De verdad me complace poder moderar una parte de este espacio y les pido excusas de antemano, dado que estamos en la última semana de sesiones aquí en el Congreso de Colombia y pues estamos sesionando desde temprano y en unos minutos me tengo que retirar, pero de todas maneras me alegra poder compartir un segmento, porque también estoy interesada en participar muy activamente de esta bancada digital que hoy se estrena y de todos los temas que desde la bancada digital podamos agenciar y promover para nuestros congresos. Como habrán notado, existe un creciente interés mundial por el desarrollo de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo, el gobierno de los Estados Unidos y del Reino Unido, por mencionar solo un par de ejemplos, vienen trabajando en torno a propuestas para regular el desarrollo e implementación de modelos de inteligencia artificial. Estas aproximaciones legislativas buscan balancear el enorme potencial transformador de la inteligencia artificial, sus indiscutibles beneficios y capacidades con sus complejos riesgos y potenciales, que por supuesto también están a la orden del día. Con este panorama en mente, la Red de Parlamento Abierto Parlaméricas presenta esta bancada digital, un espacio de trabajo legislativo a partir del cual podamos generar nuestras propias iniciativas legislativas en la materia, que recojan estas propuestas globales de gobernanza de la inteligencia artificial, pero procurando que reflejen nuestras propias necesidades, realidades y contextos. Así pues, con esta breve introducción y antes de iniciar con las preguntas, quisiera presentarles a nuestros panelistas invitados, agradeciéndoles su presencia en la mañana de hoy. Nos acompañan Cecilia Danesi. Ella es abogada, escritora, conferencista, profesora e investigadora en inteligencia artificial, género y derechos. Se especializa en el impacto social de la innovación y la tecnología. Es investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos. Es docente y directora de posgrado en diversas universidades del mundo. Presento también al senador Kenneth Pogg de Chile. Él es vicealmirante de la Armada, ingeniero naval y político independiente. Senador por la 6ª circunscripción, región de Valparaíso. Preside las comisiones permanentes de Ética y Transparencia del Senado desde el 13 de abril de 2022 y de Defensa Nacional desde marzo de 2023.
Y finalmente presentamos al excelentísimo embajador Washington Abdallah. Es el representante permanente de la Misión Permanente de la República Oriental de Uruguay ante la OEA y presidente de su Consejo Permanente. Es abogado, consultor, docente universitario y escritor. Antes de iniciar las preguntas a cada panelista, me permito recordarles el formato del conversatorio. Dispondremos de 45 minutos y habrá 2 rondas de preguntas con 5 minutos dispuestos para cada respuesta. Agradezco que sean sucintos en sus respuestas para que podamos contar con el suficiente de escucharlos a todos en este diálogo abierto. Así pues, inicio con la doctora Cecilia Danesi. Profesora Danesi, reconociendo que este es un tema complejo, difícil de abordar en poco tiempo, ¿podría por favor compartir un esbozo general de qué es la inteligencia artificial? El Parlamento Europeo ha dedicado muchas horas a definir el concepto, así que en este contexto de discusión legislativa, ¿qué debemos entender por inteligencia artificial? Y si es posible, puede contarnos cuáles son algunos de los principales riesgos de estas tecnologías para el bienestar social. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Verdaderamente un lujo estar acá. Definir la inteligencia artificial es un desafío enorme. De hecho, y dicho sea de paso, fue uno de los escollos más grandes que tuvo la Unión Europea para llegar a un acuerdo en torno a su legislación, que justamente se ha llegado a un acuerdo ayer. Voy a tratar de hacer una definición muy sencilla en criolla, como decimos en Argentina, para la idea es que nos quede una idea general. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una máquina que va a intentar imitar el cerebro humano, es decir, va a intentar imitar cómo nuestro cerebro toma decisiones. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de un conjunto de datos, que es lo que se denomina dataset, ¿sí? Muchos datos. Por ejemplo, si yo quiero un algoritmo o un sistema de IA que haga una predicción de sentencias, le voy a dar muchas sentencias para que aprenda. Entonces, ese conjunto de datos va a ser procesado por un algoritmo. Un algoritmo, que parece así muy compleja la palabra, básicamente es una secuencia de pasos lógicos como si fuese una receta de cocina, ¿sí? Es un protocolo a seguir para llegar a un resultado. Entonces, los datos van a ser procesados por ese algoritmo y eso nos va a arrojar una predicción. Cuando hablamos de predicción es algo que tenemos una posibilidad de que suceda, no es una verdad absoluta de que sí o sí va a suceder. ¿Cuáles son las características principales que tiene la inteligencia artificial y por qué están tan llamativas, tan boca de todos, como por ejemplo ahora con el uso de ChatGPT? Tiene 2 virtudes esenciales. Primero, la capacidad de autoaprendizaje. La inteligencia artificial crea sus propias reglas. En la programación clásica tradicional, es decir, sacando la inteligencia artificial, nosotros le tenemos que dar las reglas y el programa se va a ceñir a esas reglas y nunca se va a apartar. En la inteligencia artificial no es así. Nosotros le damos los datos, la información, y el sistema solo va a crear sus reglas. Entonces, eso denota que hay un autoaprendizaje de ese sistema, ¿sí? Y esa es la particularidad que tiene la inteligencia artificial, el autoaprendizaje, que no se limita exclusivamente al momento en el cual desarrollamos el sistema, es decir, entrenamos el algoritmo, sino que continúan aprendiendo una vez puestos en circulación, lo cual esto significa que la conducta del sistema se va a ir modificando a medida que vaya teniendo interacciones con el entorno, ¿sí? Esto sería a grandes rasgos. Por otro lado, otra característica que tiene la inteligencia artificial es la capacidad de procesar enormes cantidades de datos, ¿sí? Ahí también viene un poco el término Big Data, y a su vez lo hace de una manera muy rápida y eficiente. Y esto es lo que marca una diferencia abismal con las personas, porque nosotros tenemos otras habilidades, obviamente, pero no podemos procesar la misma cantidad de datos y menos aún de una manera rápida y eficiente. Entonces, a grandes rasgos, estamos hablando de un sistema que puede procesar enormes cantidades de datos, crea sus propias reglas y aprende de manera autónoma, ¿sí? Bien, me preguntabas por cuáles son los principales riesgos que tenemos con la inteligencia artificial. Les voy a poner algunos casos. Por ejemplo, la manipulación del comportamiento humano, que justamente es uno de los usos de la inteligencia artificial que estarían prohibidos
con esta propuesta de reglamento de la Unión Europea aprobada ayer, ¿sí? Por otro lado, también la inteligencia artificial tiene excelentes utilizaciones, pero también podría utilizarse y sirve como un elemento para reforzar las brechas sociales, ¿sí? Por ejemplo, reforzar estereotipos de género. Y eso, lamentablemente, lo vemos a menudo en las redes sociales, donde absolutamente todo lo que vemos en las redes sociales es gobernado por algoritmos, y esos algoritmos refuerzan a través de texto, de imágenes y videos, por ejemplo, cuerpos hegemónicos, ¿sí? Y en tercer lugar, otro ejemplo que con la IA generativa ahora estuvo muy en boca de todos es la desinformación, ¿sí? Y la desinformación con distintos tintes, desde la IA generativa que puede crear contenido que es completamente falso, pero parece que es verdadero, hasta la viralización de contenido gracias a los algoritmos de contenido que también es falso, ¿sí? Entonces, como podemos ver, estos tres casos, ejemplos que acabo de mencionar y que seguramente hay muchos más, se traducen en una sola cosa. Todos consisten en la afectación de derechos humanos. Por eso es muy importante pensar en regular la inteligencia artificial, porque no estamos hablando de una herramienta inocua e inofensiva, sino que estamos hablando de una herramienta que tiene injerencia directa en nuevas modalidades de violación a derechos humanos. Y estoy en mis 5 minutos, así que cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, muy interesante, pero además a mí personalmente sí que me preocupa la última parte de lo que usted relataba y son los riesgos de la inteligencia artificial. Vamos con una segunda pregunta y ahora es para el senador Pug. El trabajo legislativo en torno a la inteligencia artificial puede abordar una variedad muy amplia de temas. Uno de ellos, por citar un ejemplo, tiene que ver con los idiomas en los que se desarrollan los modelos de inteligencia artificial. En este sentido, hay un creciente interés para que se fortalezcan los modelos de inteligencia artificial diseñados para moderar contenidos en redes sociales, para que sean más eficientes a la hora de hacer frente a la desinformación, la propaganda y los discursos de odio en idiomas distintos al inglés. El senador Ben Ray Luján del estado de Nuevo México en Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley en este sentido. Otro ángulo muy interesante tiene que ver con el trabajo que el senador Pug viene liderando desde hace un tiempo en materia de neuroderechos a través de una serie de reformas con el objetivo de proteger la privacidad mental, la intimidad y el derecho a la identidad individual de las personas ante la inteligencia artificial. Senador, desde su experiencia, ¿cuáles son los elementos más críticos que deben ser incorporados en un marco normativo sobre regulación de la inteligencia artificial? Gracias, Kathy, un gusto de poder saludarlo a todos, desde Ottawa, ahí veo a Alicia, un día precioso, ya iniciando el verano, hasta, bueno, lo más al sur austral. Aquí estamos Chile y Argentina representados por dos exponentes. Me alegra que podamos hacerlo así, me alegra la presencia de mujeres, porque en tecnologías digitales, si hay algo al que estamos al debe, son en mujeres. Menos de un 15% están en carreras dedicadas a tecnología de la información. Es un dato para que tengamos en cuenta los desafíos. La inteligencia artificial es una tecnología emergente e disruptiva que, como todas las tecnologías, es neutra, no es ni buena ni mala, va a depender de cómo se use. Igual que un cuchillo, sirve todos los días para cocinar, pero también se puede ocupar para asesinar. Tenemos que entonces entender el desafío del legislador para poder generar reglas que permitan el uso correcto y al contrario, fomentarlo. Queremos fomentar el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, puede traer beneficios a la humanidad, pero desalentar y castigar el uso nocivo que tiene. Por ejemplo, el día de ayer, y quizás es una experiencia a compartir con los otros parlamentarios, ingresamos junto a senadoras y senadores en el Senado, podemos hacer mociones con 5 firmas, un proyecto de ley para poder tipificar dentro de los delitos una agravante. ¿Y qué es esto? Que aquellos delitos que se cometan por medio o usando inteligencia artificial tengan una pena mayor. Y ya vemos que hay una regla simple y sencilla. O sea, cuando ocurre un delito que está tipificado y para cometer este delito se ha usado de forma maliciosa la inteligencia artificial, eso va a tener una pena mayor. Esas son reglas prácticas, simples y sencillas que podemos ocupar, porque regular todo el proceso va a ser complejo.
Tal como lo señalaba Cecilia ayer, se dio inicio en Europa al proceso de diálogo, el trílogo, la forma en que ellos dicen y debaten, es como la idea de legislar. Ayer se aprobó la idea de legislar respecto a la inteligencia artificial, vamos a estar hasta el 2026, ese es el plazo que se ha dado la Unión Europea definiendo esto. Y todos los países tenemos que tener una postura. Europa, sin lugar a dudas, es un referente. Nosotros hemos seguido el convenio de Budapest para perseguir el cibercrimen, la inteligencia artificial se puede ocupar para cibercrimen. También hemos seguido el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el GDPR, lo estamos convirtiendo en ley, y hemos seguido toda la normativa NIS-2 de protección de la infraestructura de los datos, y eso es la Ley Marco de Gobernanza Ciberseguridad. Estamos hablando entonces de nuevos ecosistemas, y esto es lo crítico. Esto no es solo hacer una ley para regular la inteligencia artificial, esto es entender que nuestro contrato social de humanos escrito en papel tiene que pasar ahora a un contrato digital, el apéndice digital. Y en este ciberespacio, en donde ya no hay separación de lo físico y de lo digital, lo digital está junto, todas las acciones que ocurren en el mundo físico y que tienen consecuencias, lo mismo, tienen que tener consecuencias en el ciberespacio. Quizás lo más importante, lo crítico, es poder proteger a las personas. Y ese es el desafío nuestro, proteger a las personas, entendiendo que cuando una inteligencia artificial parte de forma autónoma, se desconectó de su creador. No podemos perseguir al creador, desconectaremos la inteligencia artificial. Bueno, tendremos que ver la fórmula para poder hacerlo. Pero más importante, tenemos que proteger nuestro sistema, la democracia. La democracia está en riesgo en la era de la inteligencia artificial si es mal usada, porque la desinformación en línea, no los fake news, las campañas de desinformación, el uso malicioso para poder enfrentar a personas de forma física, generado y manipulado ni siquiera ya por personas, por inteligencia artificial es ese. ¿Qué se requiere entonces? Y esto es bien importante, que ojalá podamos entender con quién nos relacionamos. Si es un humano, el humano tiene libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano, y quizás es el derecho humano más importante en democracia, pero es de humanos, no de máquinas, no de inteligencias artificiales. Entonces las inteligencias artificiales no pueden partir generando problemas entre humanos. Y esto significa una nueva identidad digital. Una identidad digital robusta, tal como nuestro pasaporte, que nos permite ingresar, saber quiénes somos, si somos mayor de edad o no, mantenemos la privacidad, pero somos humanos, es un corazoncito latiendo. Yo siempre he pedido a las grandes compañías que al icono, al avatar, le pongan el corazoncito. Mire, si está latiendo, quiere decir de que es un humano. Y lo otro, no sabemos. Más de la mitad del tráfico de la red ya sabemos que es de inteligencia artificial. La amenaza es grande. Por eso los reguladores tenemos que estar al día y tenemos que entender lo que estamos legislando. Por lo pronto, proteger a las personas, fundamental. Fomentar el uso responsable, esencial, ético, y entender que nuestra democracia hoy depende de todas estas tecnologías. Y si no protegemos la democracia ante la amenaza del mal uso de la inteligencia artificial, podemos destruir nuestro sistema. Ahí estoy dentro de mis 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Vamos a girar la conversación ahora hacia un enfoque más regional y vamos a continuar con el embajador Abdalá. Embajador, la inteligencia artificial tiene el potencial riesgo de profundizar aún más las brechas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo y de alterar el balance de poder en las relaciones internacionales. ¿Cómo pueden los países de la región asegurarse de que América Latina y el Caribe, y en general el sur global, hagan oír sus voces en estos diálogos globales sobre la inteligencia artificial para que esas tecnologías se desarrollen bajo principios democráticos e inclusivos? Y la verdad es que la respuesta tendría que ser coordinando al máximo nuestras voces, aprovechando el momento, ¿no? Me da la impresión de que por ahí es por donde podemos encontrar una respuesta. Nos cuesta mucho coordinar como continente en diversos temas. A veces lo logramos en algunas áreas, en otros relativamente pasa desapercibido. Es cierto, es un continente muy desigual. No hay ninguna novedad cuando uno hace una narración sobre nuestros niveles de feroz violencia continental.
es un continente difícil de carácter, somos temperamentales, pero hay que hacer el esfuerzo para coordinar. Recién decía con mucha precisión mi predecesor, las inteligencias artificiales son de naturaleza absolutamente disruptivas. Están inclusive en una zona en la que compiten ya en un territorio distópico. Todavía no tenemos muy claro lo que está pasando en algunas etapas de las mismas. Los expertos le llaman el chispazo o las alucinaciones. Estoy recibiendo, mientras estoy conversando con ustedes, un historiador de mi país de sumo prestigio me está mandando su biografía de ChatGPT y nos estábamos riendo del grado de locura que tiene la biografía. O sea, hay una zona de creación que no está todavía procesada de forma muy lógica. A la vez es la primera vez que tenemos máquinas que disparan ese territorio de creación. Esto no lo habíamos visto nunca. Esto no lo habíamos visto nunca y es un dato bastante impactante, ¿no? Digo, estamos con máquinas, con programas que de alguna forma deciden por sí y ante sí. Yo sé que soy de una generación ya pasada, pero yo vi 2001, Odisea del Espacio, y más de alguno debe recordar esa película, y si no la vio realmente lo sugiero que lo hagan. Allí hay una instancia, una escena donde una inteligencia artificial advierte, parece ciencia ficción, ya parecería que no lo es, que bueno, que cuidado que se la puede destruir. Y es muy interesante ver lo que sucede, muy interesante. No cuento porque ahora se dice que se spoilea este tipo de cosas. Yo tengo la impresión de que los parlamentos tienen un papel central en este tema, absolutamente central. Y se me ocurre que podemos tener la capacidad, me sigo sintiendo espiritualmente un parlamentario, lo he sido toda la vida, tenemos la capacidad de enlazar las comisiones respectivas en torno a este eje, en torno a este asunto. Y básicamente, ¿por qué? Porque me parece que este es un motor que nos permite anticipar. Miren, hace pocos días el secretario general de Naciones Unidas hizo una convocatoria sobre este asunto. Yo estoy en Washington y acá hace pocas cuadras en la Casa Blanca, el presidente Biden convocó a los expertos en materia de inteligencia artificial para un diálogo. Está todo fenómeno eso y realmente es muy bienvenido, pero de alguna forma vamos a tener que articular, esto es como una piscina, vamos a tener que poner andariveles para poder correr adentro de estas pistas de forma muy racional. Tengo claro que esto implica algún grado de organización, de normatización. Sí, efectivamente es así. Hay una cierta idea filosófica de contrato social rusoniano que nos tenemos que dar en este asunto, o si no la realidad nos va a impactar. Acá no hay manera de estar en un lado o en el otro y creyendo que se puede estar eclécticamente. O aceptamos la teoría de que efectivamente esto es lo suficientemente disruptivo como para que democráticamente y en un acuerdo de todos pongamos manos a la obra para tratar de organizar, balizar esto, o lo dejamos librado de sí y el asunto no parece ser demasiado entusiasmante. Y digo ¿por qué? Porque una cosa son las democracias, una cosa son los países en donde democráticamente nos damos la posibilidad de dialogar, conversar, tener un contencioso, una conversación permanente, pero otra cosa son las autocracias, que no van a estar esperando nada y van a actuar con un vértigo sumamente comprometedor. Entonces me parece que las democracias tenemos la obligación en alguna forma de pensar y anticipar lo que viene y de hacerlo de manera lo más inteligente y sobre todo tratando de prevenir, no siendo ex post facto, no actuando a posteriori. Este es un tiempo en donde me parece que ahí está el punto. El punto está en tratar de prevenir y por algo es que
estamos todos tan preocupados. O sea, yo a este tema le estoy dedicando en mi carga horaria por lo menos entre 1 hora y media, 2 horas o 2 horas y media diaria. Y la acumulación de información es absolutamente descomunal. El avance es exponencial de lo que está sucediendo y lo que creíamos que no íbamos a ver, lo estamos viendo. Definitivamente lo estamos viendo. Esto trae un montón de oportunidades. Hay que ser sensato. Estamos en algo en donde el progreso nos está mostrando que va a haber un montón de oportunidades. A la vez hay agujeros negros que no están claros ni están resueltos. Yo creo en el progreso humano. El hombre avanza a paso fuerte, yo diría a paso militante con la idea de progreso. Y bueno, se trata en alguna medida de entender esa dinámica, pero acompañarla con, ya no con inteligencia artificial, con inteligencia racional, la que producimos nosotros, tratando, repito, de generar una zona donde se pueda delimitar lo correcto. Hay en el fondo acá un debate filosófico, claramente filosófico, que no lo dice nadie. Bueno, ¿qué es lo correcto que se puede hacer adentro de esto y qué es lo que nos parece que es incorrecto? Y ustedes me dirán, ¿y volvemos a los griegos? Siempre volvemos a los griegos. Siempre volvemos a un razonamiento sobre lo bueno, lo correcto, lo incorrecto. Siempre estamos volviendo a los griegos. Embajador, vamos a pasar al segundo bloque de preguntas, pero yo quiero terminar un último comentario a propósito de su intervención, y es, recientemente algunos expertos sugirieron que se creara una instancia similar a la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero a manera de autoridad internacional en materia de inteligencia artificial. ¿Cómo cree usted que los espacios como la OEA y Parlaméricas nos pueden servir a los congresos allí en red para unir esfuerzos, para incidir en esos espacios de toma de decisión? Nos haría falta establecer un mecanismo hemisférico o regional para empezar, para apuntalar nuestra posición como región en el contexto internacional en lo referido a los impactos diferenciales de la inteligencia artificial en el sur global. ¿Cómo podríamos aprovechar esos espacios? Qué buena pregunta. Probablemente, quizás de alguna forma en los minutos anteriores lo que sugerí es una idea de coordinación. Me parece claro que el verbo es coordinar. No tengo claro el formato, pero tengo claro que la idea es coordinar. Y tengo claro, si usted me apura, le diría que tendríamos que tener una especie de Bill of Rights sobre este asunto rápido. No esperar que pase un tiempo. Nos está pasando algo increíble con este asunto. Las semanas son años. Cada semana son años de otra época. ¿Me explico? El nivel de corrección y de aceleración es absolutamente exponencial. Entonces, usted me dice cómo deberíamos hacer. No sé si el formato es como el de una agencia de energía atómica, pero probablemente los niveles de coordinación o a través de una plataforma como la de la OEA o a través de los parlamentos, utilizando Parlaméricas, muy creativos, muy pragmáticos, muy rápido en esto, muy rápido. Yo creo que además, si no somos rápidos, no estamos siendo responsables. No estamos siendo responsables y no estaríamos midiendo el riesgo de lo que está aquí en ciernes. Y por eso yo creo que la palabra es ordenar, normalizar, normatizar. Y para ello, repito, se requiere de voluntad por parte de todos nosotros y Parlaméricas puede hacer un aporte descomunal porque ustedes tienen el mapa de la región y capacidad de cobertura. Estoy echando una idea al viento,
Parlaméricas y la OEA y algún otro actor perfectamente pueden tener un vector de entendimiento y trabajar en una misma pista. Me parece que eso es una cosa que podríamos planteárnosla, reflexionar, y les digo algo, porque como parlamentario, viejo parlamentario, ya no lo soy, un problema que tenemos los parlamentarios es el tiempo. Muchas veces creemos que el tiempo es eterno. En este caso no es eterno. Deberíamos, si nos planteamos este asunto, darnos una hoja de ruta con una pauta de no demasiado tiempo hacia adelante, entre 60, 90, 120 días, y ahí tener ese documento al que hago referencia para tratar desde ese documento matriz descender. Me parece que eso es lo que habría que buscar. Sabemos dónde están las mentes más luminosas de nuestros países. Es cuestión de convocarlos y llamarlos para que hagan el concurso al respecto. Estoy seguro que nos van a dar una mano, porque en esto hay mucha gente que le está poniendo realmente buena voluntad. Entonces, me parece que Parlaméricas, la organización, algún otro actor puede hacer esa convocatoria para tratar de construir esa documentación madre, esa documentación matriz que nos permitiría tener un poquito más de tranquilidad. Europa en esto ya está caminando, y Europa siempre va rápido porque Europa tiene una enorme tendencia a la autorregulación. Yo creo que es algo más, diría que nuestro camino no necesariamente es similar al europeo, es un camino con la conciencia de nuestro continente, también aprovechando las ventajas de nuestros países, también aprovechando la ventaja de la pujanza de las generaciones jóvenes que están instaladas en estos temas y que tienen una capacidad de dar saltos cualitativos que son monumentales. Entonces, yo diría que es por ahí, que es comprometernos, que tener los grupos idóneos, las comisiones idóneas y trabajar sobre un documento que nos permita tener una matriz. Y luego, bueno, desde eso empezar a comparar con otros continentes y empezar a conversar. Les repito, tenemos lo más importante que se puede tener, que es la preocupación. 2, tenemos la conciencia del tema. Y 3, tenemos los equipos humanos. Si no hacemos algo, estaríamos desperdiciando un tiempo histórico que es el nuestro y el de las generaciones actuales, a las que se supone que las tenemos que proteger, cuidar y tratar de que tengan el mejor tiempo posible de vida en la Tierra. Si lo de Stephen Hawking es un pronóstico, es preocupante. Si Elon Musk, que piensa de una forma muy empresarial, y Yuval Harari, que piensa de una forma muy humanista, coinciden, es que algo tenso está pasando. Tendríamos que tomar conciencia. Muchísimas gracias, embajador. Totalmente de acuerdo con usted. Me ofrezco desde Parlaméricas y desde el lugar de la vicepresidencia para que en esta bancada digital podamos rápidamente comenzar a reunirnos virtualmente, a ver cómo podemos aterrizar esta idea, porque lo que sí tenemos claro es que los países del hemisferio americano y en especial del sur global, en este caso Latinoamérica, no podemos quedarnos al margen de esta discusión, sabiendo que ya hay países en el mundo que están avanzando. Yo le voy a dar la palabra a la diputada argentina Margarita Stolbizer. Yo les ofrezco excusas porque, como les decía, ya tengo que retirarme a la sesión plenaria que en este momento inicia en la Cámara de Representantes del Congreso de Colombia. Pero de nuevo a Parlaméricas, como siempre, le agradezco de corazón el espacio que me dan, permitirme compartir en este tipo de espacios sofisticados con otros parlamentarios de la región, con expertos sobre estos temas que están tan a la orden del día. Es para mí ciertamente un privilegio y de nuevo a disposición de este espacio en todo lo que podamos aportar desde Colombia y desde el Congreso de Colombia. Entonces a la diputada le doy la palabra y me despido de todos ustedes. Un abrazo muy grande y que les termine de ir muy bien en este maravilloso espacio. Bueno, muchas gracias, querida parlamentaria de Colombia, Katy Yubinao, vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas.
Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, por supuesto, a Parlaméricas por haberme convocado para hacer esta segunda parte de la moderación de un panel tan importante como el que tenemos esta mañana. Nuevamente la bienvenida a todas las y los participantes que se han sumado. Sabemos que son muchos, tenemos prácticamente 100 personas que están sumadas esta mañana para este intercambio. Nuevamente gracias, por supuesto, a los panelistas que nos están ofreciendo una cantidad de insumos extraordinarios para lo que va a ser luego nuestro debate parlamentario, sobre todo el debate en la banca digital, que es este insumo que nos ofrece Parlaméricas. Gracias, senadora Abdala, por esta segunda intervención. Y vamos a regresar entonces ahora a los aspectos más conceptuales y académicos. Entonces voy a volver a una pregunta para la profesora Danesi. Me da un gran gusto compartir con una compatriota argentina este panel. Una de las áreas que viene abordando la profesora en su trabajo académico tiene que ver con la intersección entre la tecnología y los derechos humanos. Ella lo planteó recién en su primera intervención y esto está directamente vinculado con las cuestiones de la ética y obviamente esa perspectiva transversal a todo tipo de políticas que un parlamentario no puede desatender, que es la búsqueda de la igualdad y los derechos humanos. Me gustaría que compartiera con nosotros algunas reflexiones sobre la importancia de que la gobernanza de la inteligencia artificial se conciba como un enfoque en la igualdad de género en particular. ¿Por qué es imperativo que los modelos de inteligencia artificial sean incluyentes? ¿Y qué nos puede recomendar a los legisladores, a los parlamentarios, para que nuestro trabajo en estos temas promueva una visión integral fundada en los derechos humanos? Bueno, diputada, gracias. El honor y el gusto también es mío, y ver también que nos acompañan personas de todas las latitudes y la presencia femenina, que como bien decía antes el senador, es una ausencia en el mundo de la tecnología, y puntualmente yo que me especializo en el impacto social y de derechos humanos de la tecnología, aún somos menos, así que es muy importante reivindicar esos espacios. Bueno, primero, como decía la diputada, cuando hablamos de género, y no solo de género, cuando hablamos de diversidad, que es un concepto mucho más amplio y que no tenemos que descuidar, hablamos de un elemento transversal. El género, la diversidad son transversales en la tecnología y en absolutamente todas las disciplinas. No podemos escindirlo, ¿no? Y esta transversalidad llega a la tecnología de la mano a que la tecnología puede ser una excelente herramienta de inclusión, ¿sí?, en muchísimos aspectos, e igualadora de derechos, pero también puede ser una excelente herramienta para reforzar esas brechas, como decíamos antes, y ampliarlas. Es decir, que esos colectivos sociales que han estado marginados y siempre en un rol sufriendo una vulnerabilidad, que esa situación, vamos a decir, permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, con ese escenario, ¿qué es lo que podemos hacer? Y hay como para mí, lo que yo veo desde mi trabajo, que por suerte me ha tocado trabajar desde con empresas privadas hasta con distintos órganos de gobierno y cuerpos legislativos en estas temáticas, que están muy preocupados por esta temática, hay como algunas cuestiones, me parece a mí, que son sumamente importantes, que yo las resumo en decir, bueno, respondamos 3 preguntas: el qué, el cómo y el cuándo. Si nos referimos al qué, es qué regular, ¿sí? Siempre hay una duda de si tenemos que regular o no. Bueno, creo que a medida que pasan los días esa duda va quedando disipada, ¿no? Y cuando hablamos del qué, cómo, o sea, regular la inteligencia artificial, tenemos que pensar en hacerlo de una manera, que es un término que ya surgió acá, armónica, ¿sí? Armonizar. Y eso es de alguna manera una suerte que tiene la Unión Europea en ese sentido, porque este reglamento de inteligencia artificial va a pasar a ser vinculante para todos los Estados miembros una vez que entre en vigencia. Y también cuando pensamos en regular, tenemos que pensar no solo en la armonización, sino en un foco sumamente importante que es la prevención, ¿sí?
Sabemos que ante una violación a, por ejemplo, un derecho humano a través de la tecnología, vamos a tener el deber de pagar una multa o un resarcimiento. Pero en este caso la prevención es sumamente importante. Y para eso se está trabajando mucho en un concepto que es justamente mi investigación ahora, donde está focalizada en la auditoría algorítmica. La auditoría algorítmica lo que va a lograr es prevenir que el sistema sea puesto en circulación con, por ejemplo, sesgos o prejuicios o estereotipos o lo que sea. Y estas auditorías algorítmicas, ¿sí? O también conocidas con diferencias, pero podemos escuchar también la palabra evaluación de impacto, la característica que tienen es que se van a tener que dar antes de la puesta en funcionamiento y durante todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque como decíamos al comienzo, como mencioné en mi primera intervención, los sistemas de inteligencia artificial continúan aprendiendo una vez que son puestos en circulación, lo cual significa que yo por ahí lo evalúo ex ante y no advierto ningún sesgo, y además pensemos que esa evaluación va a ser en abstracto porque todavía no se puso en funcionamiento, pero en un año lo vuelvo a evaluar y sí tiene problemas. Un ejemplo de esto es una disposición del Estado de Nueva York que establece la obligatoriedad de las auditorías algorítmicas periódicas, ¿sí? Para los casos de los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen para la contratación o la promoción de personas. Es decir, ya hay distintos cuerpos legislativos que han optado por hacer obligatorias estas auditorías algorítmicas en áreas concretas, por ejemplo, en el empleo, ¿sí? Esto, dicho sea de paso, es una de las áreas que el reglamento europeo establece como áreas de alto riesgo, ¿sí? De las 8 que están identificadas, y que también van a tener que cumplir con ciertos requisitos, que entre ellos encontramos la evaluación para evitar posibles sesgos, ¿sí? Entonces, el qué regular, ¿sí? Tenemos que regular con una armonización y focalizados en la prevención y en la auditoría. El cómo. Acá es clave el diálogo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque acá se da un fenómeno que los desarrollos tecnológicos principalmente provienen del sector privado. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Y el sector privado, en este sentido, obviamente que hay muchos matices en los países, llegan a tener tanto poder al punto tal que en algunos lugares ya se ha nacido lo que se llama la tech diplomacy o la diplomacia tecnológica, que es que estados ya le han reconocido tanta poder, tanta soberanía a estas empresas que han creado embajadas tecnológicas en Silicon Valley o en Japón. Entonces, ¿esto qué significa? Que para hacer una legislación que efectivamente tenga efecto y que sea aplicable en la práctica, necesitamos este diálogo interdisciplinario e intersectorial con los distintos sectores que participan y de alguna manera intervienen en la creación de esta tecnología. Y por último, y con esto cierro, la pregunta del cuándo. Y el cuándo, la respuesta es, si me permiten, ayer. ¿Y esto por qué? Porque ya estamos gobernados por algoritmos. El problema es que son silenciosos y son imperceptibles. Entonces, si yo me tengo que cuidar del COVID, al principio nos costaba, porque el virus no se ve, pero luego cuando padecemos los efectos, que tenemos que estar una semana en cama, ahí nos empezamos a cuidar. El problema con la inteligencia artificial es que es absolutamente imperceptible. Entonces yo puedo estar padeciendo los efectos, mis decisiones pueden estar siendo manipuladas por algoritmos, yo puedo estar siendo excluida de una universidad por un algoritmo, pero nunca me voy a enterar, porque no hay deberes de información, no hay deber de transparencia, no tengo manera de defenderme de eso, y no tengo manera de corregir esa situación. Entonces, si pensamos en el cuándo, esto es prioritario y es para ayer. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. La verdad es que ha sido tan útil, tan práctica tu exposición, sin ninguna duda que todos vamos a saber apreciar, digamos, en nuestra tarea legislativa esto que nos has dejado. Bueno, para cerrar esta parte primera de nuestro conversatorio con los 3 invitados, quiero hacerlo con el senador Pug. Senador, un lujo haberlo tenido aquí con nosotros. Usted ha sido un abanderado en estos temas durante su trabajo legislativo y ha venido insistiendo sobre la importancia estratégica que tiene abordar los efectos de estas tecnologías.
Desde la red de Parlamento Abierto hemos acogido, digamos, ese llamado que usted nos viene haciendo con su tarea, y por eso el ofrecimiento que hace Parlaméricas para nuestro trabajo, que es la creación de esta bancada digital. Así que es apenas justo que podamos cerrar este conversatorio con usted, pidiéndole que nos cuente un poco su visión específica sobre lo que es la bancada digital, la importancia que tiene esto para nosotros parlamentarios y lo que considera que deben ser las prioridades a tener en cuenta en un espacio como este legislativo tan relacionado hoy con la tecnología y la inteligencia artificial. Adelante, senador Pugh. Muchas gracias, Margarita. Qué bueno y qué interesante lo que se ha conversado y también el momento. Concuerdo con Cecilia en que esto era ayer, o sea, estamos atrasados. Y tal como decía el embajador, vamos a estar siempre atrasados porque nuestro desarrollo y pensamiento es lineal y todo lo que está ocurriendo es exponencial. Entonces ya es una realidad. Ahí viene la importancia de poder levantar conocimiento. El conocimiento reside en las personas. Y si nos vamos a la pirámide o la jerarquía del conocimiento, uno parte levantando datos, eso genera información, de ahí se genera el conocimiento y la cúspide es la sabiduría. Bueno, tenemos que llegar con seres humanos a sabiduría, porque las inteligencias artificiales que estamos entrenando están alcanzando esa sabiduría al igual que uno. Y ahí viene el primer problema, no podemos dejar atrás a las personas. Las personas tienen que ser capaces de mantener la lectura crítica y el pensamiento crítico. Si se empieza a desconectar eso, porque dependemos tanto de la tecnología, que la tecnología nos hace todo, bueno, empezamos a desvanecernos como seres humanos. Entonces, la primera responsabilidad es lograr generar conocimiento. Y ahí la necesidad de una bancada digital, una bancada de senadoras, senadores, diputadas, diputados, congresistas, parlamentarios, que podamos intercambiar experiencias de todo. Cada país tiene una realidad distinta. Somos varios los que seguimos el modelo europeo, tal como se señaló. Eso no es para copiarlo entero, es imposible, o sea, no tenemos esa capacidad, pero sí para tomar buenas ideas. Por ejemplo, este tema de los algoritmos, un nuevo derecho, el derecho a la explicación. Mire, use la caja negra que quiera, pero usted me tiene que explicar por qué ocurrió. No me diga que la caja negra lo decidió. Usted me tendrá que dar objetivamente una respuesta. Eso lo hemos puesto en nuestra nueva ley de protección de datos personales. Va al último trámite y ha sido motivo de bastantes reflexiones. El tema de cuidar los datos. Si las inteligencias artificiales trabajan con datos, si se contaminan o envenenan los datos, todo el resultado después va a estar malo. Entonces ahí es donde la ciberseguridad es esencial. Y hemos puesto también nuevas normas en nuestra ley de gobernanza de ciberseguridad que pueden ayudar a tener sistemas más robustos. Una de las que estamos discutiendo, que tiene también sentido ético, es si se va a autorizar a las empresas que proveen servicios esenciales, son críticas, a pagar ransomware. Porque el pago de un secuestro digital lo que hace es financiar más el crimen. Entonces, mire, sabe, usted es grande, usted es robusto, usted se para, y a ustedes, si lo llegaran a capturar, bueno, tendrá que hacer algo, pero no puede pagar. Usted lo tiene todo. Entonces, ese nivel de exigencia es el que tenemos que entender, discutir y evaluar. En eso estamos ahora. Yo quiero entonces invitar a todos quienes nos están siguiendo, especialmente a las mujeres. Tal como se señaló, se necesitan muchas más mujeres parlamentarias con conocimiento para poder interactuar. Ese déficit tenemos que saber cubrirlo. Por lo pronto, levantar un mapa. Yo los invito en cada parlamento a localmente crear las bancadas transversales. Este no es un tema ni de izquierda, centro, derecha, este es un tema de futuro, para poder encontrar los talentos, las personas que tienen la motivación, el conocimiento, las ganas. Todos prácticamente en el continente somos repúblicas. Y yo los invito a crear repúblicas digitales. Por la razón y la fuerza de los datos. Esa es una de las esencias, porque como legisladores tenemos que legislar basado en evidencia, basado en datos. Yo siempre les digo aquí, más data y menos guata. No podemos tomar decisiones porque se nos ocurrió. Tenemos que tomar evidencia, usarla, y después tenemos que validar y valorar lo que hemos hecho, o sea, la evaluación ex post de las leyes, si efectivamente se lograron los efectos que esto se requería. Para eso se requiere de una ley que se llama de gobernanza de interoperabilidad.
Y aquí ya nos pusimos complicados, porque la interoperabilidad es la certeza jurídica de los actos digitales de todo, del Estado, de las personas naturales jurídicas y de los dispositivos, para saber quién, cuándo y cómo se accedió, para poder mantener la integridad de la información, la trazabilidad, varios elementos que son básicos y esenciales que van a permitir que el Estado funcione mejor en servicio a las personas. Se dice que las empresas privadas son las que más desarrollan hoy, obviamente, la inversión es gigantesca, pero ojo, los estados también. Yo quiero advertir la fuerte inversión que está haciendo China en estas materias, y ya con patentes propias, despegándose completamente y buscando también la protección de la propiedad intelectual. O sea, todo el mundo que logra algo también quiere proteger. Solo para terminar, hoy es un día especial. Ayer, tal como les señalamos, en la Unión Europea sacaron ya el acuerdo para poder legislar sobre la inteligencia artificial, y por lo menos en el Parlamento nuestro ingresamos este proyecto de ley que es para penalizar el mal uso. No sabiendo algo, tenemos que hacer. Por lo pronto, quienes la usen maliciosamente tienen que ser castigados, porque no queremos que un buen instrumento que permite desarrollar la humanidad nos vaya a afectar. Felicitarlo, y desde ya, bienvenido a la bancada digital. Ojalá podamos trabajar digitalmente con estos medios para sacar productos digitales que finalmente mejor legislación, que permita a los estados dar mejores servicios a sus ciudadanos, mejores servicios digitales. Hacia allá va. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No tengan duda, ustedes tres panelistas invitados, a quienes les transmito el agradecimiento personal y de Parlaméricas, que han sido sumamente inspiradores para lo que tiene que ver con nuestra tarea legislativa, y de manera muy particular porque las conclusiones de todo este intercambio de diálogo van a ser consideradas por el grupo de trabajo de bancada digital de Parlaméricas, y obviamente van a ser un insumo también para nuestros parlamentos. Por lo tanto, quiero dar por concluida esta primera etapa de nuestro encuentro de la mañana, y reiterarles el agradecimiento a la profesora Danesia, al embajador Abdala y al senador Pug, por supuesto. Este diálogo nos ha dejado interesantes claves para abordar lo que será, sin duda, uno de los grandes temas de nuestras agendas legislativas. Vamos a tratar de cumplir con esta consigna que nos dejaron recién. No fue ayer, que sea hoy el día, y sin ninguna duda que tomaremos en cuenta esta demanda, esta recomendación sobre la urgencia que tiene tomar estos temas en nuestras agendas. La sesión nos permitió conocer distintas perspectivas y reflexiones sobre cómo podemos contribuir a esta discusión global, una discusión que hoy nos excede, pero que nuestra región no puede dejar de considerar, sobre la inteligencia artificial, reconociendo además que esto es solo el inicio de un largo camino, pero que por supuesto es necesario comenzar con urgencia a transitar. Les invito entonces ahora a abrir nuestra segunda etapa de la reunión a través de un diálogo abierto. Bienvenidas todas las preguntas o las intervenciones que ustedes quieran formular. Para ordenarnos, les voy a pedir que utilicen la mano levantada en el chat para pedir la palabra, para intervenir, o que nos transmitan sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Seguramente alguien va a estar ayudándonos para leerlas, algunas ya tenemos, así que voy a estar dispuesta para ir dando la palabra a quienes lo vayan pidiendo. Mientras tanto, voy a recoger una de las consultas que particularmente o personalmente también me inquieta. Lo transmití hace unos días a Parlaméricas, cuando nos plantea Juan Carlos Chavarría si podríamos referirnos a la aplicación de la inteligencia artificial en el armamento bélico y sus riesgos en derechos humanos. Y hace referencia a un acuerdo firmado hace pocos días atrás, en febrero o en marzo, si no me equivoco, en Costa Rica, el acuerdo de Belén, que tomó estos temas justamente advirtiendo sobre los riesgos, y este es el tema que me interesa incorporar, que es el de las armas autónomas letales.
letales. Esto que algunos llaman los robots asesinos, y por supuesto que es uno de los riesgos. Hoy hemos hablado mucho sobre las extraordinarias oportunidades que nos abre el uso de la inteligencia artificial, y por eso la puesta en nuestras agendas. Pero con la misma responsabilidad tenemos que asumir hoy también cuáles son los riesgos. Dentro de esos riesgos, como lo menciona el parlamentario Chavarría, está el uso dentro de lo que son los conflictos bélicos. Hoy la posibilidad de que un arma autónoma, ¿qué quiere decir autónoma? Es la que no está dependiendo del uso o de la decisión humana. Es una máquina que no tiene a veces la capacidad o la posibilidad, o puede cometer el error respecto de un objetivo civil, un objetivo militar o un objetivo humano, ¿no? Esa posibilidad del error. Y obviamente todas las dimensiones que hay que considerar en esto, que es la mirada humanitaria, por supuesto, por los daños que esto puede producir, la mirada jurídica, porque no hay responsabilidad sobre una máquina y el daño que comete, y sobre todas las cosas la responsabilidad ética, que tenemos que considerar nosotros esa mirada también. No les quepa duda que en la medida en que podamos avanzar con este tema dentro de lo que va a ser nuestra bancada digital, vamos a ir trabajando en todo lo que son las oportunidades y también los riesgos, y esto va a ser parte de nuestra agenda. Si les parece, no tengo ninguna mano levantada, pero estoy a la espera de alguien que quiera intervenir. Margarita, no sé si querés que haga algún comentario con relación a la pregunta de recién o... Sí, excelente, y le puedo pedir a alguien de Parlamérica, no sé si está Álvaro por ahí, que puedan leer ustedes del chat algunas de las consultas que haya, y mientras tanto le pasamos a Cecilia para que nos haga un aporte. Gracias. Algo muy corto que es, vos trajiste la parte legal, que me parece que no es menor, es una zona regulada por el derecho internacional humanitario, que justamente tiene sus principios y sus, vamos a decir, sus regulaciones, pero que justamente las armas autónomas por default y por definición es imposible que cumplan eso, como por ejemplo lo que es la proporcionalidad en la agresión, lo que es el principio de neutralización del enemigo, ¿sí? Todas esas cuestiones, un arma autónoma no tiene manera de medirlas ni de hacerlo proporcional, ¿sí? Porque no es una persona humana que está atrás. Lo más preocupante con el tema de las armas autónomas, además de que ya, digamos, de por sí no respetan lo que es el derecho internacional humanitario vigente hoy, es que es un tema del que poco se aborda. Tal es así que la propuesta de regulación del Parlamento Europeo aprobada ayer excluye expresamente lo que es la utilización de la inteligencia artificial con fines militares. Es decir, que la norma más integral y más avanzada en temas de inteligencia artificial, que tiene años de trabajo atrás, justamente no se mete con uno de los temas más delicados en torno a lo que es la utilización de la inteligencia artificial. Simplemente eso. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Les quiero pasar que me han pedido a la diputada Dolores Martínez de Argentina, y a continuación de ella la diputada María Eugenia Hernández Pérez de México. Bueno, hola, muy buenos días, buenas tardes. Acá estamos transitando el mediodía en Argentina. Gracias, Margarita. Un gusto también estar conectadas con vos, con esta agenda por acá. Ya venimos inquietas con este tema desde el Parlamento argentino. También la veo a la diputada Graciela Camaño conectada. Y por supuesto, muchas gracias a Parlaméricas por esta invitación, por esta iniciativa para trabajar un tema verdaderamente, por un lado preocupante, pero también con muchísimos desafíos, y creo que eso es lo que nos tiene verdaderamente que guiar. Muy buenas las intervenciones, muchas gracias a la licenciada, a la profesora Danesi, porque por su claridad, sobre todo por sus aportes, y también a los legisladores, Abdala y Pug, la verdad muy, muy interesante la mirada que tienen,
y cómo también por la experiencia que ellos ya vienen llevando adelante nos guían, nos dan un marco a cómo nosotros podemos avanzar. Y coincido mucho con ellos, sobre todo en el rol importante que tienen nuestros parlamentos, en el lugar central que ocupan, porque todos sabemos que es el lugar a donde está la máxima representación de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de los diversos sectores, y donde vamos a encontrar la posibilidad de escuchar todas las voces de manera transversal, de manera multidisciplinaria, que es lo que amerita en este caso el abordaje del tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque, como se decía, no tenemos que llegar tarde, esto es hoy, y necesitamos tener ese equilibrio, ¿no? Esa calibración necesaria para pensar, ¿no?, en lo que tiene que ver con la regulación y sobre todo pensarlo en estándares en la región, pero también mirando las particularidades en cada uno de nuestros países. Particularmente nosotros en Argentina además tenemos un problema aún mayor, que es cierta desactualización en nuestros marcos jurídicos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, trabajar en la actualización de la ley de protección de datos personales. No tenemos una ley que regule, que le dé un marco a la gobernanza de los datos, o a lo que tiene que ver con la ciberseguridad o la identidad digital. Son temas que a nosotros en Argentina nos preocupan. Por suerte también nos están ocupando, porque para poder llegar bien a la regulación, a la estandarización de la utilización de la inteligencia artificial, está claro que nosotros necesitamos actualizar y regular en general este marco. Así que yo doy también la bienvenida a este espacio. Creo que va a ser un espacio muy importante que justamente nos asista, si no es en la creación de marcos regulatorios, como mínimo en pensar en un set de principios que nos permitan justamente profundizar perspectivas y visualizar justamente esas implicancias. Creo que este espacio de la banca digital nos tiene que servir para establecer una hoja de ruta, ejes que tengan que ver con ordenar el debate sobre la inteligencia artificial, sobre cuál es la necesidad, la posibilidad, qué tipo de funciones se pueden automatizar, cuáles no, cuáles implican riesgos, si se pueden establecer grados de riesgos, como justamente viene haciendo la Unión Europea, que podamos trabajar el tema de infraestructura de datos, qué tipos de datos se utilizan para alimentar estas herramientas de inteligencia artificial, de dónde se obtiene, quién los construye, cómo, cuál es el marco que tenemos que mirar, qué tipo de análisis son legítimos o no sobre estos datos, quiénes van a ser las personas con acceso a estos datos y bajo qué condiciones. Hablar justamente de la cuestión de la rendición de cuentas, ¿no? Si puede explicarse cómo se han construido estas herramientas, cómo operan. Creo que a partir de estas definiciones nosotros vamos a poder pensar acciones y hasta protocolos, como les decía, en lo que tiene que ver en materias con la evaluación del impacto, la transparencia algorítmica, las garantías de la intervención humana, la calidad de los datos y sobre todo la responsabilidad sobre la tecnología. Así que estoy muy atenta con este desafío que tenemos por delante y sumamente comprometida, así que gracias Parlamérica, gracias a todos por escuchar y manos a la obra. Muchas gracias, Dolores. Le paso entonces a María Eugenia Hernández de México. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Les agradezco mucho que se haya conformado foro digital de Parlaméricas, muy interesante. Antes que nada decirles que es muy importante saber en dónde estamos parados todos nosotros en cuestión de inteligencia artificial. Decirles que sería muy importante que se realizara un diagnóstico latinoamericano sobre este mismo tema y que cada país pueda realizar seguramente un foro sobre inteligencia artificial en donde pues se cite a las mentes más
más claras a la mente de las personas que están trabajando sobre inteligencia artificial, pues para empezar a realizar ese diagnóstico antes que nada los legisladores sí requerimos de tener esos insumos de diagnósticos sobre cómo se está llevando a cabo esos estudios, esas aplicaciones de inteligencia artificial, y seguramente pues vamos a concordar la mayoría de los que estamos en este Zoom de Parlaméricas Digital, que vamos a coincidir en que que se practica la inteligencia artificial desde los niveles de educación básicos, seguramente pues avanzaremos más, porque por ahí comentaron los ponentes que no lleguemos tarde. Yo digo que sí estamos atrasados, que no hemos legislado al respecto, porque muchas veces se desconoce precisamente estos diagnósticos de cómo estamos en cada país sobre inteligencia artificial. Somos pocos los legisladores que nos atrevemos a proponer iniciativas, porque en alguna ocasión algún senador chileno me decía que legislar sobre ciberseguridad, por ejemplo, no te da votos. Y los políticos, según la opinión de él, vamos por votos. Yo diría que legislemos ya no para el futuro, legislemos para el presente, que es lo que nosotros ya tenemos aquí. Pues encima la realidad ya nos rebasó. La inteligencia artificial, por ejemplo, en México, tenemos hace poquito la presentación de una comentarista por inteligencia artificial, en donde coincido por ahí con una de las ponentes que decían que es muy importante que las mujeres se involucren más en este tipo de desarrollo tecnológico, porque entonces vamos a seguir sufriendo los mismos cánones establecidos, en donde se presentan los mismos estereotipos de las mujeres en inteligencia artificial. Baste analizar a esta comentarista con inteligencia artificial en México, pues que presenta todos los atributos que aquí en México las comentaristas exhiben, pues ropas provocativas, muy bonitas, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, las mujeres participan más en la aplicación de esa inteligencia artificial. Podríamos nosotras como mujeres dar nuestros propios estereotipos que nosotros queremos y que nosotros defendamos. Entonces, es muy importante que cada vez las mujeres accedan más a estos desarrollos tecnológicos, que se involucren y que accedan a posiciones de poder, que es lo que tenemos nosotros que realizar. Pero yo insisto, muy importante que se dé ese encuentro latinoamericano sobre inteligencia artificial, y decirles que en México, a través de su servidora, pues ya estamos trabajando con Chile, con el Centro de Inteligencia Artificial de allá, para pues empezar a compaginar en qué puntos coincidimos y qué es lo que podemos hacer nosotros como mexicanos en base a un diagnóstico de nuestro país para poder avanzar sobre el mismo tema. Es cuanto, y agradezco mucho la invitación y que me hayan permitido pues expresar estas inquietudes. Saludos desde México. Gracias, María Eugenia. Creo que han sido muy buenas propuestas las que nos has dejado con tu intervención, y van a ser seguramente tomadas por la bancada digital. Tener un buen diagnóstico, compartir sobre todo un buen diagnóstico de lo que es nuestra región y tratar de integrar lo que son las distintas realidades de nuestros países. Así que muchas gracias. Le voy a pasar ahora al senador Salim Rahman de Grenada. Hello, good morning from the beautiful island of Grenada. So I have a few comments, brief comments. I'm responsible for the private sector, representing the private sector in the Senate. And my comments relate to financial crimes and identity theft.
And so I wanted to find out whether the algorithms have a digital ID that would be different from a human being. So we can discern who is on the other end of the conversation or of the experience or the interaction. That's very important because we live just recently, on social media, I have seen that they can use AI to take your voice, even if it's a video that you have on social media. They can take your voice and then they will be able to turn that around and send a message to a family member with a specific message saying that there's an emergency and that you need to wire money. And so it has real financial implications for individuals on a daily basis. It can be used for identity theft. It can be used for crime, financial crimes. And I think these are very real implications. Of course, war and the use of it for automated machinery systems and military systems is a very real concern. But the immediate concern in which it is being used currently is for financial crimes and identity theft and so forth. And so I think that, we spoke about, I heard one speaker speak about when, order of priority and timelines. I think that's very important that we look at issues that affect us currently and that it can cause tremendous havoc in the life of an individual. So I'd like the experts to possibly comment on a digital ID, and if there is such a thing as a digital ID for AI, so that we can differentiate between a machine and a human. Thank you. Muchas gracias, Salim. Son sin duda temas que se cruzan con lo que hemos venido conversando hasta ahora. La diputada Dolores Martínez mencionó el tema de la ciberseguridad, que está, por supuesto, muy relacionado, y hablamos también sobre la cuestión de la responsabilidad jurídica. Si les parece, yo le voy a pedir a Álvaro que nos lea una pregunta del chat y después le vamos a trasladar esas preguntas al senador Pug para que él nos construya una respuesta común. Álvaro, tú lees la pregunta y después le paso entonces al senador Pug. Claro que sí, senadora. Tenemos una pregunta de Teresita Báez de Paraguay. Su pregunta es: la inteligencia artificial es alimentada inicialmente por conceptos y conocimientos generados por seres humanos. ¿Estamos seguros de estar todos representados? ¿Existe un sesgo que deja fuera a ciertas minorías? Pienso que hay un problema de representatividad también en los conceptos y conocimientos ingresados o semilla de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Senador Kenneth. Muchas gracias nuevamente a Teresita Báez por la pregunta. Este es uno de los grandes dilemas y desafíos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El tema ético, cuando hablamos de algoritmos, se habla de algoritmos éticos, pero yo hablo de programadoras y programadores éticos. Y esto es un tema esencial, o sea, el primer control de calidad tiene que venir desde el origen mismo de donde se desarrollan los productos. Y aquí viene lo que se conoce como privacy by design, security by design, y también todo lo que es las pruebas para ver que no existan sesgos. Este proceso tiene que tener sistemas de control de calidad, porque no podemos esperar que después se vayan a emplear y ocurran problemas. Existen entonces iniciativas que hablan de sandbox regulatorio, de tal manera de probar ciertos elementos antes de que estos puedan pasar finalmente a ser usados por humanos. Por lo pronto, no existe. En la práctica confiamos en que los programas están bien hechos.
¿Y qué vemos? Bueno, que no están bien hechos. Hay un grupo de personas que se dedican de forma profesional, investigadores de ciberseguridad, a desarmar los programas y de ver dónde tienen algún problema. Y hay otros que son, esa es la definición de un hacker, de una persona que es un investigador de ciberseguridad. Pero otros que hacen en mal uso, cracker, que están buscando para precisamente destruir. Este tema del sesgo entonces es algo real. Y el sesgo es propio de diferentes culturas. Yo quiero destacar entonces lo que significa la inteligencia artificial en el lenguaje. Nuestro lenguaje, el castellano, tenemos un léxico, un thesaurus, un diccionario de la Real Academia que es más pequeño que el que tiene Google. Google tiene un diccionario mucho más grande. Y es incluso más pequeño que el que tienen en Utah los mormones, que se han dedicado a recoger todas las fuentes de información del mundo. Ese es el desafío que se ha planteado hoy España a través de la Secretaría General Iberoamericana y de proyectos, y han puesto mucho dinero. Rafael Yuste, un neurocientífico que nos ayudó en la ley de neuroderecho, fue llevado de vuelta a España para echar a andar un centro que se dedique específicamente a esto. Y se está viendo cómo recoger toda esta información de toda América. O sea, aquí puede que tengamos que participar todos para poder entregar información suficiente para lograr evitar que ocurran sesgos que no son los más tradicionales que vamos conociendo, sino que pueden estar orientados a la forma en que nosotros comprendemos ciertas normas, las ironías, por ejemplo. Bueno, todo eso es parte de un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo en este nuevo mundo digital. El mundo digital es como descubrir un continente. Llegamos, 1492, esto es América. Bueno, ahora este es el continente digital. Y estamos aprendiendo, nos estamos encontrando con amenazas, con riesgo. Por eso la norma europea va a tomar el tema de los riesgos como la esencia. Gestionar riesgo, mitigar riesgo, porque sabemos que existen, y uno de esos riesgos es el de los sesgos. Yo te agradezco la pregunta, Teresita. Efectivamente, si no se tiene un proceso con controles de calidad y se verifican, estos sesgos después pueden afectar a las personas, y eso es lo que buscamos, que eso no ocurra. El tema de la identidad que decía Salim, gracias Salim, podemos conversar en inglés si tú quieres. Hoy no tenemos identidad digital, tenemos credenciales. Tenemos un nombre de usuario y una clave. Y credenciales entregan las plataformas. La identidad digital robusta la debe entregar solo un gobierno. Y la identidad digital tiene que tener muchos factores de autenticación. Tiene que tener no solo los datos del nombre de usuario y clave, que es básico, tiene que tener un segundo o tercer dispositivo, por ejemplo, un celular conectado en el cual yo recibo la prueba de vida. O sea, oiga, usted existe realmente porque está pagando la cuenta y tiene su dispositivo, sí. Pero también se puede activar la cámara y se puede usar la biometría o cualquier otro elemento que el Estado mantiene y preserva para poder decir efectivamente esta persona es la persona que dice ser, y así evitar la suplantación. Y entidades digitales tienen que ser igual que los pasaportes. Los pasaportes solo lo emiten los Estados y permiten circular a través del mundo. Lo mismo las identidades digitales. Solo las pueden emitir los estados buscarán la fórmula necesaria para que esa persona, si quiere usar un alias como un artista, un escritor que tiene un nombre fantasía, que puede ser el nick o el avatar, está bien. Hay una pseudo anonimización, pero se sabe siempre quién es la persona detrás, si así la justicia lo requiere. ¿Por qué? Porque si hay un delito, obviamente vamos a querer saber quién es esta persona, que puede estar incluso por su privacidad enmascarada, protegida con algún nombre, pero sabemos que es un humano y que además reúne las condiciones, los requisitos. Hay sitios web que tienen que ser mayores de edad. No sabemos si son mayores de edad, quiénes están usando o no, porque entraron con una credencial, falsificaron o crearon un perfil falso. Entonces, esos son nuestros temas que tenemos que tratar. ¿Cómo lograr que esto sea común para todos? Porque no hagamos nada que solo un país lo exija. El sistema de pasaporte, todos los países del mundo se tuvieron que poner de acuerdo y se ocupa y se respeta. Lo mismo en el tema para las identidades digitales. Y el tema de la validación o la verificación es algo que tenemos que ir desarrollando. Yo agradezco que hayan mencionado desde México nuestro Centro Nacional de Inteligencia Artificial.
cumplió su primer año. Nosotros tenemos 2 años ya una política nacional de inteligencia artificial con varios pilares, las podemos compartir. Todo lo que tenemos en política pública está disponible para ser compartido. Son experiencias muy buenas porque desde el conocimiento podemos ir generando nuestros propios productos, nuestras propias herramientas. Y entender que las cosas que funcionan en Europa para los europeos no nos van a funcionar inmediatamente a nosotros, por nuestra cultura, por nuestro idioma, por nuestra forma, por nuestra idiosincrasia. Entonces tenemos que saber adaptar para después adoptar. Ese es como un camino a seguir. Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Kenneth, muy, pero muy claro. Cecilia, te consulto si tendrías algún aporte para hacer en este cierre del diálogo abierto. Bueno, primero, muy de acuerdo con las palabras del senador. Me parece que un poco como cierre de lo que vinimos hablando hoy, primero celebrar este espacio de diálogo entre toda América, me parece que es sumamente productivo, constructivo y enriquecedor para todos. Yo me voy con un montón de apuntes para seguir trabajando, estudiando y profundizando. Y creo que estos espacios de diálogo son los que logran esa armonización que tanto pedíamos y necesitábamos, ¿no? Con la transversalidad de los derechos humanos y el género. Así que simplemente agradecer y me encuentro a disposición, obviamente, para lo que necesiten desde cualquiera de los parlamentos representados en Parlaméricas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, hemos tenido todos comentarios muy interesantes. Hay algunas personas que ya se tuvieron que retirar o van a tener que hacerlo enseguida, así que vamos a cumplir con los tiempos que teníamos establecidos. Todo esto, las preguntas, los comentarios, van a ser los insumos a tener en cuenta en nuestra bancada digital. Así que muchísimas gracias a todos los que han participado y ahora para iniciar este bloque de cierre le paso la palabra a Alicia Todd, nuestra directora general de Parlaméricas. Thank you so much, Diputada Stolbizer. As always, a pleasure to have you with us. And, you know, also thank you to our panelists, and I do know, and as well as to Representante Jovinao, who had to leave, our colleague from Colombia. An amazing panel, an amazing discussion, and just like as Speaker Understood George said at the very beginning, just really scratching the surface. We understand that this is an incredibly complex issue that I really, this concept of that it is advancing at an exponential pace, and how do we as mere humans kind of figure out how to get this data and work with it? And I think collectively is the way forward. So we're very excited about this Bancada Digital, this digital caucus, and how we can work with you all in advancing collectively on how to bring the voice of the Americas and the Caribbean into this global discussion to make sure that the solutions are inclusive of the perspectives of this region so that they can serve your citizens, our citizens, better. We are moving to the close of the event. There's never enough time. But the trick we have found with parliamentarians is frequent short events, because you all have such busy schedules. It's better to keep them short, and we'll just have to make sure we promise to come together again soon to continue this discussion. And in the interim, we'll put together the documentation that was so clearly, requested to make sure that we keep the conversation going in parallel through documentation and conversations that way. To close off our session, first, I would like to invite all of you, if you could very quickly, I believe now, colleagues, I'm supposed to launch just as we need to do. We collect data as well. It's a very short, very simple data collection here, just a quick evaluation. We get our, we need to kind of have your feedback to ensure that we are making the programming as responsive to your needs as we can. This is the easiest way for us to do it in the midst of this meeting. If you could just quickly, there's really only 2 questions. I ask you to take care of that. We'll let that go. While we ask for our closing remarks, I will ask Diputada Luz Marie Alpiza from Costa Rica. She is Vice President for Central America for our Open Parliament Network. I'm just going to ask her to get ready. So there she's prepared. If she can turn her camera on. I'll give everyone a moment here to please quickly finish up this
what was launched on your screen. We really value feedback on our work. It's very helpful if you quickly work through, oh, I misinformed, 4 questions, but they're simple questions. So please take a moment with that. Y Diputada Alpizar, just to call on you to say, are you ready to take over and provide us the closing remarks for this session? Grateful if I could see. There! Hola, Diputado. Mucho gusto verte. You're currently muted, so if you could take off your mute, and I pass the floor to you, please, to bring us the closing remarks for this session. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, gracias. Gracias. Un gusto saludarles a todos, a todas. Bueno, quiero compartir con ustedes unas breves palabras de reflexión para este cierre de este intercambio parlamentario tan importante. Me disculpan si escuchan algún ruido porque estoy en el plenario, en sesiones extraordinarias. Previamente, permítanme agradecer en nombre de Parlamérica a todos las y los participantes y muy especialmente a la moderadora de la sesión y a los panelistas que nos han acompañado y han compartido esta mañana. Muchas gracias por esas experiencias y en un espacio tan importante y tan necesario para todos, a nivel latinoamericano. En primera medida quiero señalar que queda claro que hay un amplio consenso en cuanto a la creciente importancia de la gobernanza de la inteligencia artificial como un tema central en las agendas legislativas del mundo. Recientemente, pues, conocimos de que autoridades de la Unión Europea, Estados Unidos, trabajaban conjuntamente en el diseño de un código de conducta para compañías de inteligencia artificial cuyo borrador sería presentado en próximas semanas. Si bien este tipo de códigos de conducta no son vinculantes, ¿verdad? Como lo sabemos, y su adhesión es totalmente voluntaria, sí podrían ofrecernos un marco normativo general bajo el cual podamos orientar nuestras propias aproximaciones legislativas en el tema, como ya hemos visto también hoy. Por otro lado, el Parlamento Europeo ha presentado un proyecto de ley de inteligencia artificial, un esfuerzo que se tomó años para lograrlo y que se espera terminar antes del cierre de mes como un texto sometido a votación. Entonces, es evidente que en el andamiaje institucional y normativo mundial en torno a la gobernanza de la inteligencia artificial empieza a moverse con una premura que quizás no nos esperábamos, ¿verdad? Que demanda un ritmo muy rápido, muy vertiginoso en el que se desarrollan estas tecnologías y con sus productos y efectos potenciales. Por tanto, es imperativo que los y las parlamentarias de las Américas y el Caribe participemos en estas discusiones globales en torno a temas tan importantes y construyamos de manera coordinada nuestras propuestas legislativas de gobernanza de la inteligencia artificial a partir de nuestras propias realidades y necesidades. Y es precisamente el objetivo que buscamos en la banca digital que presentamos hoy, servir de un espacio para que los parlamentarios y parlamentarias podamos hacer parte de un esfuerzo legislativo global, forjar una instancia de trabajo en la que podamos intercambiar las buenas prácticas legislativas y articular a diversos actores del hemisferio para construir propuestas incluyentes en la gobernanza de la inteligencia artificial, que reflejen las particularidades de cada uno, ¿verdad?, de los países, de los usuarios y de los consumidores de este tipo de tecnología en la región. Como vimos hoy, hay colegas y parlamentos en el hemisferio que vienen ya trabajando en estos temas relacionados con la tecnología y derechos digitales, con dedicación y una coordinación. Este acervo de conocimientos y experiencias merece ser reconocido y socializado y también, pues, ¿por qué no, verdad?, mejorado. Teniendo en mente este interesante panorama al que hoy nos encontramos, nos tocó a nosotros ser esta bancada digital y poner a consideración un pronunciamiento que voy a proceder a leer de la Declaración de Principios y sus Objetivos como un espacio de trabajo, del trabajo legislativo necesario. Es un texto que procederé a leer entonces y que también pueden encontrarlo en inglés
y en español en los enlaces que se comparten en el chat. Voy a leerlo entonces. Dice así: pronunciamiento sobre inteligencia artificial, bancada digital de Parlaméricas. Ante los crecientes debates mundiales en torno al potencial transformador de la inteligencia artificial y los llamados desde diferentes sectores para que aborden sus riesgos y oportunidades y se desarrollen propuestas para regular sus alcances, las y los parlamentarios de las Américas y el Caribe hacemos manifiesta nuestra voluntad de contribuir en el diálogo global, reivindicando la necesidad de promover modelos de gobernanza digital centrados en la democracia y el Estado de Derecho, la paz y los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la igualdad. Por ello, a través de la bancada digital de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe, convocamos a todas las partes interesadas en el hemisferio, incluyendo empresas privadas, especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil, para trabajar conjuntamente en propuestas de gobernanza de la inteligencia artificial que reconozcan nuestros contextos, necesidades, diversidad cultural y lingüísticas, procuren remediar y no exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes, reflejen nuestro compromiso con el bien común e incorporen perspectivas del sur global. En virtud de lo anterior, las y los legisladores abajo suscritos expresamos nuestro compromiso para que a través de la bancada digital de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas, trabajar en la identificación y establecimiento de los mecanismos más idóneos para que las transformaciones que se avecinan producto del desarrollo de la inteligencia artificial y demás avances tecnológicos relacionados protejan los derechos humanos, fomenten el desarrollo sostenible y promuevan la inclusión y la cohesión social. 15 de junio del 2023. Los y las colegas que deseen suscribir este pronunciamiento de banca digital, agradecemos que completen el formulario que se está compartiendo en este momento en el chat y que también se compartirá en las redes sociales de Parlaméricas. De verdad, muchas gracias y considero que estamos responsablemente atendiendo esto a la velocidad que se requiere. Muchas gracias, Parlaméricas. President Williams, I saw you lift your hand. So we have the Yes. president of the Senate of Grenada who raised her hand. So did you want to, President Williams, say something first here? And then I'll give it to Senator Pugh. Thank you very much for a very learning and exciting panel, and greetings to all our colleagues from across the region. I enjoyed all the presentations. Thank you, Senator Pugh, and our academic expert, Ms. Dan Nesi. I want to thank the drafters of the document that we have been asked to sign. I welcome it. I think you already heard from my colleague, Senator Rahman, that we are concerned in the Caribbean and in Grenada about the impact of artificial intelligence on us potentially, and as the panel seeks to do, to encourage us to take legislative action, of course, in the interest of human rights and identity and security of our countries. And that is why I would propose small amendments to the draft that we have been asked to sign. It may go, but I'm not going to hold it up now, but I do propose that in addition to concerns over gender inequality, that we are concerned about inequality within our regions and what I call household status, that the number one goal of the Sustainable Development Goals is poverty reduction. And poverty at the moment can serve as an exclusionary factor for access to this new tool. And it can also be expanded by the inaccessibility or the abuse of artificial intelligence against those with the least capacity to protect or to respond.
So I think we ought to mention that concern about poverty exacerbation or poverty as a factor for potential threats at a different level than where there is not poverty. I would leave it to Parliamericas to prepare the statement if it is possible to include and edit that in this draft, and if it absolutely is not, then to come back at a future time, because I think the Latin America and the Caribbean is often referred to by the World Bank as the most unequal region in the world, and to make sure that we are conscious of that, and we, as we expand our legislative umbrella, that we are able to narrow that gap of poverty and inequality. I thank you very much. Thank you, Madam President. I feel honest to say for everyone, but I do feel everyone here would agree that yes, you know, poverty and the inequalities within this hemisphere are, you know, are a fact. We agree with that, and I think we can find a way to incorporate this feedback definitely into the declaration, and we will do so. Senator Pugh, I saw you had raised your hand. Can I please pass the floor to you, sir? Thank you very much. Muchas gracias. He firmado el documento que ustedes ya enviaron. Ahí pueden encontrar el registro. Invito al resto de los parlamentarios a adherirse. Sería bueno que pudiéramos intercambiar después y crear el grupo para intercambio de información, ya sea una lista de correo de mail, que quizás es lo más adecuado, y poder entregar información de lo que vayamos haciendo. O sea, no solo comprometernos, sino que también generar la instancia de intercambio. Esa sería, con toda la gente que ojalá firme y con los que quieran adherirse después, crear la red de intercambio de información. Esa sería la solicitud, y nuevamente agradecido y ya he firmado. Muchas gracias. Thank you, Senator. Yes, of course. Again, this is just the start, and we will now follow up with the information and make sure that we set up this caucus in a way that you will have contact with each other as we can move forward here to find a way to work collaboratively and very effectively in this space, using the very digital tools that we've just been discussing in many ways, not the artificial intelligence, but the fact that we are going to be using platforms that will allow us to be connected. And I look forward to this work together. Unless there is somebody else who wishes to raise a hand now, I think we're going to call today's session closed, as I know most of you have to now rush off to your parliaments, into your sittings and work. And I look forward to the next occasion to work with you all here very shortly. Again, thank you, Senator Hu, for your leadership and encouraging Parliamericas to take on this theme seriously. When we were together in Chile, I enjoyed our chance to speak together about this, and so thank you for your leadership. To our expert, Cecilia Danesi, for joining us here today, to Diputada Stolbizer, again, for your help in moderating, to everyone else who participated, but who maybe already left, who participated in the dialogue, or for just being here. So I thank you all the very best from Ottawa to you and your countries, and I look forward to continuing this work together. And it was wonderful to be with you again, as always.